lo que se van a encontrar con el libro es básicamente lo mismo. Primeramente planteamos la ecuación, la geometría, que es la primera ecuación que están viendo arriba, de lazo cerrado, la derivamos, la expresamos en función de las componentes, en la forma polar compleja compacta, la derivamos para encontrar velocidad y la volvemos a derivar para encontrar aceleración. Cuando derivemos la velocidad y nos vamos a encontrar que tanto omega como tita son funciones del tiempo, ¿sí? Antes solamente tita era función del tiempo, por eso nos dio, como ya saben ustedes, de análisis, un término que es la velocidad, un solo término que es un vector que es la velocidad. Pero ahora cuando derivemos a la velocidad en función del tiempo y nos da omega y tita funciones de tiempo, por lo tanto tendremos dos componentes de la aceleración. Una es la aceleración normal y la otra la aceleración tangencial. ¿Cuál será la normal? Y la que está va a resultar con el signo negativo, o sea, j al cuadrado, después no les voy a derivar esto, ustedes saben bien, ya lo hemos hecho varias veces. O sea, esto va a ser j al cuadrado, que va a ser menos 1, por lo tanto, queda un término sin el operador j, y que justamente esta va a ser la aceleración normal, que tiene signo negativo porque está indicando que ese vector es opuesto, tiene la misma dirección, porque está definida por tita, que el vector posición. Este es el vector posición, el que me define la posición del punto A, o sea, el eslabón 2, y la junta A. Entonces, este es el vector posición, y este vector es la aceleración normal. Fíjense que es el mismo, tiene el mismo ángulo, lo define el mismo ángulo, por lo tanto tiene la misma dirección, pero tiene signo negativo, quiere decir que este vector es de sentido contrario a este. Por eso es que esta aceleración normal va hacia el centro de rotación del eslabón correspondiente. O sea, tiene sentido opuesto al vector posición 2. Estoy siendo reiterativo porque justamente en el parcial, uno de los errores que he visto es que me han dibujado el vector aceleración normal con buena dirección, pero sentido opuesto. O sea, en vez de hacerlo hacia el centro de rotación, lo han hecho hacia afuera. Por eso estoy recalcando esto. ¿Ah? Y este vector que representa la aceleración tangencial, que va a ser tangente a la trayectoria y perpendicular al vector posición. ¿Por qué? Porque está multiplicado por el vector j. Analicen estas cosas, por favor. Son cosas sencillas, pero hay que determinarlo. Bueno, finalmente esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación no es más que la ecuación de diferencia de aceleraciones, como pasaba con velocidad. Y la podemos expresar de esta manera: aceleración tangencial, aceleración normal, más aceleración relativa tangencial de b respecto de a, más aceleración normal relativa de b respecto de a, menos la aceleración absoluta tangencial de b y la aceleración normal absoluta de b, todo igualado a 0. Y en forma gráfica están trazadas todos esos vectores están trazados en forma gráfica en este diagrama de vectores. Bien. ¿Cuál es el análisis que hay que hacer acá? Y bueno, que en esta ecuación final que tengo aquí, acá, que es una ecuación vectorial, ¿sí? ¿Cuáles son las variables conocidas? Y van a ser el alfa 2, el A,
el tita 2 correspondiente, ¿sí? El omega 2. ¿Cuáles van a ser las desconocidas? No, sigamos con las conocidas. El tita 3, el omega 3, ¿sí? Acá, y el módulo B del eslabón, el módulo C del eslabón, el ángulo tita 4 del eslabón, la velocidad angular omega 4 del eslabón. Entonces, ¿qué es lo que no vamos a conocer? Y la aceleración angular 3 y la aceleración angular 4. Entonces, esas son nuestras variables desconocidas. Alfa 3 y alfa 4, que tendremos el trabajo de determinar una expresión analítica que me defina alfa 3 y alfa 4 en función de todas las variables conocidas, que ya las acabamos de decir. La longitud de los eslabones, ABCD, los ángulos, tanto el de independiente como los dependientes, tita 2, tita 3, tita 4, las velocidades angulares, tanto la independiente omega 2 como las dependientes omega 3 y omega 4, y el alfa 2, valor independiente de la velocidad angular del eslabón de entrada. Bien, como ustedes verán, para que nosotros lleguemos a la etapa de determinación de análisis de aceleraciones, hemos tenido que pasar por una etapa de síntesis en la que determinamos las longitudes de eslabones A, B, C y D, por una etapa de posición, de análisis de posición, que en función de tita 2 y de los eslabones, obtuvimos el tita 3 y el tita 4, luego una etapa de cinemática, o empezamos la etapa de cinemática calculando las velocidades angulares, omega 3, omega 4, en función de los longitudes de eslabones, de las posiciones y de la velocidad angular de entrada. O sea que esto, y finalmente vamos a obtener las aceleraciones en función de todo lo conocido, que es lo que acabo de decir. Es decir, este análisis o la resolución de un problema de cuadrilátero articulado se va realizando, como dijimos, por etapas. Síntesis primero, posición después, y después entramos en la etapa de cinemática para determinar velocidades y aceleraciones. Bien. Finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a reemplazar a la función e a la j tita por la identidad de Euler, ¿sí? Básicamente. Y finalmente, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a separar la parte real y la parte imaginaria, es decir, las proyecciones de cada vector sobre el eje de las X y la proyección de cada vector sobre el eje de la Y. ¿no? En este caso que estamos trabajando con números complejos, parte real, dirección de X, parte imaginaria, dirección de Y. Y así obtenemos un sistema de dos ecuaciones, ¿sí? Lineales. ¿Por qué? Por de vuelta, el seno de tita 3, coseno de tita 3, de seno de tita 4, coseno de tita 4 son números básicamente, y nosotros tenemos dos componentes, dos variables a conocer que son el alfa 3 y el alfa 4 en función de todo lo demás conocido. Y finalmente también lo estamos haciendo para el caso de manivela biela corredera, y es exactamente lo mismo. Entonces planteamos todo lo dicho anteriormente, no lo voy a repetir. La posición, la geometría dada por la posición, derivamos esta y obtenemos la velocidad, volvemos a derivar y obtenemos las aceleraciones. ¿Y qué pasa aquí? Cambia básicamente respecto del cuadrilátero, como vimos. ¿Qué va a cambiar? Y que ahora, antes teníamos
como variables desconocidas las dos velocidades, las aceleraciones angulares de los eslabones acoplador y balancín de salida. Pero ahora el balancín se cambió por una corredera. Por lo tanto, el omega 4 ya no va a ser el alfa 4 no va a ser una variable en este problema, sino ¿quién? La aceleración lineal de la corredera, que está expresada acá como d2 puntos. La velocidad era d punto y la aceleración es d2 puntos. ¿Ah? Entonces, este vector me da dos componentes, normal y tangencial, porque deriva de una rotación, que el eslabón 2 está rotando. El correspondiente al eslabón 3 también, porque es un eslabón que está rotando respecto de la junta A. Por lo tanto, también tiene componente normal y tangencial, pero la corredera es un elemento, en este caso, que se mueve respecto del bastidor según una dirección. Por lo tanto, es una velocidad lineal. Eso es lo que tiene que estar claro y lo que deben saber expresar. Entonces, básicamente, lo que hacemos es llegar a colocar la ecuación vectorial en función de la identidad de Euler, y después, una vez que tenemos esto, separar la componente real y la componente imaginaria, que nos da dos ecuaciones escalares, y donde las incógnitas son, de vuelta, la velocidad, la aceleración angular de la barra acopladora 3 o biela, y la aceleración, perdón, de la corredera. Básicamente. Y así terminamos con, ahí lo tienen, las ecuaciones, despejada de cada una de las variables, alfa 3, y la aceleración lineal de la corredera, despejada de cada una de las ecuaciones correspondientes. ¿Sí? Y en función de todas las, una vez que determino alfa 3, ¿sí? Puedo conocer la aceleración de la corredera porque ya conozco alfa 3. Entonces, es muy simple y muy fácil. Por eso, cuando planteábamos el tema de los análisis de posición, velocidad y aceleración hecho en forma gráfica versus la forma analítica, veíamos que en la parte analítica era más difícil el planteo de posición, pero se hacía mucho más simple para velocidad y para aceleración. En cambio, y en contraposición, para el análisis gráfico de los mismos mecanismos, era muy simple el análisis gráfico de posición, pero se iba complicando a medida que íbamos pasando a velocidad y aceleración. Bien. Con la determinación de las aceleraciones correspondientes a puntos característicos de cada uno de los eslabones que conforman al mecanismo, es decir, un punto cualquiera de la manivela, un punto cualquiera del acoplador, un punto cualquiera del balancín, como por ejemplo, ya lo dije, y muy importante, el centro de masa de cada uno de los eslabones, así como lo hicimos para velocidad, para posición, después lo hicimos para velocidad y ahora para aceleración. Pasa por lo mismo, por dar la geometría de este punto, es decir, determinar el vector que da la posición de este punto dentro del eslabón, y luego derivar esa expresión, una vez para encontrar velocidad y otra vez para encontrar aceleración. Era
Básicamente es lo mismo, tenemos la posición, después derivamos y obtenemos la velocidad, y finalmente derivamos nuevamente la velocidad para encontrar la aceleración, y por supuesto tendremos dos componentes, una normal y una tangencial. Bien. Para el punto U y para el punto P del acoplador. Bien, con eso hemos terminado todo lo que es análisis de velocidad, de posición, de aceleración. En el caso de los eslabonamientos, cuadrilátero articulado, manivela, biela corredera y algunos otros que aparecen ahí en el libro, ¿ah? Que prácticamente se hace de la misma manera. Ahora vamos a empezar con un tema que es importante que también lo dé para el segundo parcial. Esto tiene que ver con los mecanismos de contacto directo entre superficies. Bien, mecanismos de transmisión por contacto directo entre superficies. Estos mecanismos, bueno, vamos a decir así, primeramente, como dice el PowerPoint. Nosotros podemos transmitir movimiento entre dos ejes de diferentes formas. Es decir, yo quiero transmitir el movimiento entre dos ejes y lo puedo hacer utilizando, por ejemplo, los eslabonamientos de 4 barras, que es lo que acabamos de decir, y que ustedes tienen un GIF en la parte superior derecha de su pantalla, donde ven el caso de las 4 inversiones de un mecanismo de Grashof moviéndose, y ahí ven que las 4 inversiones de ese mecanismo se mueven dando movimientos diferentes. Eso es lo que generalmente les he estado indicando. Si ustedes ven, se ha elegido un punto del acoplador en cada una de las inversiones, y fíjense que cada inversión genera curvas diferentes, ¿sí? El de manivela, el de doble manivela, donde el acoplador es el que gira 360 grados, el manivela balancín, uno de los manivela balancín, el otro manivela balancín, ¿sí? Y el doble manivela, es decir, donde los dos eslabones adyacentes al acoplador, al bastidor, pueden girar 360 grados. Fíjense que las curvas de acoplador, que ya lo vamos a ver también, o sea, las curvas que genera un punto cualquiera del eslabón acoplador, son totalmente diferentes, ¿sí? Logrando trayectorias que pueden generar movimientos diferentes de una pieza que esté montada sobre ese punto. Bien, entonces, yo puedo transmitir a través de los mecanismos de 4 barras, o puedo hacerlo a través de un mecanismo como tenemos en la parte superior izquierda, que vamos a ver estas 2 ruedas con ranuras que se llaman engranajes, o puedo utilizar elementos de conexión flexibles, como se ve en la parte inferior izquierda, donde tenemos 2 ejes en el GIF, y hay un elemento que es una correa que está uniendo a los 2 ejes y transmitiendo el movimiento de un eje al otro. Pero además de elementos físicos como es transmitir entre 2 ranuras, entre 2 dientes, o con un acoplador, que es otro elemento físico, material, existe la posibilidad de elementos no materiales de conexión, que medianamente lo vimos en otro tema anterior, ¿sí?
donde el eslabón no es un elemento material, rígido, ¿ah? Un cuerpo rígido, sino puede ser justamente un campo magnético como que da posibilidad de acoplar un eje respecto de otro, como en el caso que se muestra en la parte inferior derecha, que esto vendría a ser, por ejemplo, cómo se puede arrastrar el sistema de pistones en un compresor de aire acondicionado de un vehículo, de un auto, donde los dos ejes, la polea que mantiene, que es la polea que recibe el movimiento desde el motor del auto, se encuentra sobre el mismo eje donde se monta la leva que mueve a los pistones. Entonces, normalmente la polea gira libre, sin acoplar al eje que mueve a la leva. Solamente cuando nosotros apretamos el botón para que funcione el aire acondicionado, lo que hacemos generalmente es cerrar un circuito. Eso es lo que aparece acá. Ustedes ven una batería, aparece un circuito que ahí con rayitas que muestra cómo estaría funcionando el campo magnético. Al producirse el campo magnético se produce que se acople ambos ejes. Y de esa manera voy a transmitir movimiento entre dos ejes utilizando elementos no materiales de conexión. Bueno, como sea, lo que quiero mostrar es básicamente que nosotros podríamos transmitir movimiento entre dos ejes de diversas maneras. Las que vamos a ver ahora, a continuación, tienen que ver con estas, con las que están en la parte superior izquierda, donde vemos a un par de engranajes transmitiendo, ¿sí?, entre los mismos. Y este GIF que aparece acá, más o menos, donde se transmite movimiento desde una leva a un seguidor. La parte marroncita sería el seguidor, y la parte que rota sería la leva. Bien. Bien. Comenzaríamos con el concepto de palancas rodantes. Palancas rodantes son, vamos a llamarle el alias de el verdadero tema, que es transmisión por contacto directo entre superficies. ¿Sí? Vuelvo a repetir, el verdadero nombre de este tema básicamente es transmisión de contacto por directo entre superficies. Y normalmente se les denomina a estos sistemas palancas rodantes, por su forma, por la forma de transmitir. Bien, ¿de dónde surgen las palancas rodantes? Surgen básicamente, si volvemos un cachito al anterior, el mecanismo de 4 barras de cuadrilátero. ¿Sí? Tenemos un bastidor, un elemento como una manivela de entrada, un balancín de salida y un sistema acoplador, un eslabón acoplador entre esa manivela y ese balancín. ¿Qué pasa con los mecanismos de contacto directo entre superficies? Son los que vimos también ya surgen de una transformación del cuadrilátero articulado. Es decir, ¿cuáles eran los casos de transformación? Eran 4. Que nosotros podríamos eliminar un eslabón del mecanismo y con eso reducíamos en 1 los grados de libertad. Era una de las formas.
de las leyes de transformación. La otra es que sí, que era la primera, era que si nosotros reemplazábamos una junta completa de rotación por una junta completa de traslación, no variábamos los grados de libertad del mecanismo original. De esa forma, transformamos al cuadrilátero en el mecanismo de manivela biela corredera, ¿sí? La segunda de las leyes era justamente la que dije primero, que si eliminábamos un eslabón del mecanismo, reducíamos en 1 los grados de libertad del mecanismo original. La tercera decía que si introducimos una semijunta por una junta completa, aumentábamos en 1 los grados de libertad del mecanismo. Y la cuarta ley de transformación es una combinación de la segunda y de la tercera, que dice que si eliminamos un eslabón del mecanismo, pero a la vez reemplazamos una junta completa por una semijunta, lo que vamos a obtener es otro mecanismo que va a mantener los grados de libertad del mecanismo original. Es decir, que si el mecanismo original tiene un grado de libertad, como es el cuadrilátero articulado, el mecanismo resultante, ¿sí? Va a tener también un grado de libertad. Esos mecanismos son los que vamos a iniciar a ver ahora, y que serían conformados básicamente por ¿quién? Por el bastidor, que no puede faltar, porque si no, no estoy definiendo mecanismo. Entonces, los pivotes fijos O4-1 y pivotes fijos O2-1 me están definiendo lo que nosotros hemos denominado bastidor. Y después, la palanca de entrada, en este caso la 2, que sería esta que está acá, y la palanca de salida, en este caso, la 4. El eslabón 3 desapareció del mecanismo, ¿sí? Y esta junta entre el eslabón 2 y el eslabón 4 ya no va a ser una junta completa, o sea que acá, en este punto de contacto entre el 2 y el 4, no hay una junta completa como lo hay en O4-1 o en O2-1, sino acá hay una semijunta. Quiere decir que el cuerpo 2 respecto del cuerpo 4, además de poder rotar, también puede deslizar. ¿Estamos de acuerdo? Eso ha surgido justamente de la aplicación de la cuarta ley de transformación. Entonces, un cuadrilátero articulado al que se le eliminó el acoplador, pero se le introdujo, en vez de una junta completa, una semijunta. Y lo que hemos obtenido es este sistema mecánico genérico que tenemos acá, donde tenemos 2 eslabones. Yo generalmente le digo palotes de jardín infante, ¿ah? Pero son 2 eslabones, no importa la forma que tengan, no me interesa, está hecho para explicar, para analizar. Y como he dicho que esta junta es una junta semijunta, que este eslabón 2, si yo lo rompo esta junta, y a este lo dejo bastidor al 4, o sea, lo dejo quieto, y hago mover a este eslabón respecto del 4, al eslabón 2 respecto del 4, lo que va a poder hacer el eslabón 2 es, además de rotar, dije, es deslizar. Por eso no es casual que sobre el dibujo que hemos indicado, que está indicando estos dos eslabones, exista marcadas 2 direcciones. Una dirección que es la tangente a ambos perfiles en el punto de contacto. Esta palabrita la vamos a decir permanente, en el punto de contacto. Entonces, hemos trazado la dirección tangente a ambos perfiles en el punto de contacto. Pero también hay una dirección que también vamos a ver, es muy importante,
y es el de la normal a esta tangente y por lo tanto normal a ambos perfiles en el punto de contacto. Bien. Generalmente el eslabón 2 es el eslabón de entrada, es el que va a recibir el movimiento de un actuador, de un motor. Por lo tanto, generalmente este eslabón se le llama eslabón conductor, ¿sí? Eslabón conductor. Y este eslabón 4, que es el eslabón que va a recibir el movimiento a través del punto de contacto, es el eslabón que normalmente se le llama conducido. Entonces, eslabón conductor, eslabón conducido. Eslabón 2 conductor, eslabón 4 conducido. Al recibir el movimiento, el eslabón 2 va a imprimírsele una determinada velocidad angular omega 2, como vemos acá, y el 4 va a adquirir una determinada velocidad angular omega 4. Lo que vamos a buscar nosotros es, como habíamos dicho en los casos anteriores, esta relación. La relación de la velocidad angular de salida en relación con la velocidad angular de entrada. Esa es la búsqueda que a nosotros nos va a importar, básicamente. Y ese es el fin de nuestro análisis. El planteo y el comienzo está dado por todo lo que acabo de decir, básicamente. Y que la transmisión, como estamos viendo, va a ser por contacto directo entre dos superficies, porque la superficie del eslabón 2 con la superficie del eslabón 4. Directamente se ponen en contacto. No hay ningún eslabón acoplador o intermedio que transmita entre estos dos. El contacto se hace a través de un punto, este punto P que está indicado acá. Pero esta pregunta siempre la hago, ¿cuántos puntos existen acá en este punto de contacto? Y hay varias respuestas. La respuesta real es que existen dos puntos de contacto. Existe el punto P como perteneciente al eslabón 2, que le llamamos P sub 2. Y existe el mismo punto P como perteneciente al punto 4, que le llamamos P sub 4. Es decir, en este instante que sacamos una foto, la transmisión se va a hacer a través de ese punto P donde coexisten dos puntos. Uno que pertenece al eslabón 2 y uno que al eslabón 4 que están coexistiendo. Un segundo después, esto está pasando otra cosa, básicamente. Bien. Tanto el punto P sub 2 como el punto P sub 4 van a tener una distancia respecto de sus centros de rotación. Es decir, el 2, el P sub 2, va a estar moviéndose siguiendo una trayectoria que por el hecho de que esta palanca está rotando respecto del punto sub 2, la trayectoria que va a hacer P sub 2 va a ser una trayectoria circular, cuyo radio va a ser este P sub 2 o sub 2, P sub 2 o sub 2, 1, que está indicado con marrón, una trayectoria circular. Lo mismo va a pasar con el P sub 4, rotando. Ahí lo indicó el ingeniero Manuel. El P sub 4 va a pasar exactamente lo mismo. Va a describir una trayectoria circular, que es la celeste, rotando respecto de O sub 4. Y el radio correspondiente va a ser el P4 O sub 4. Bien. Cada punto va a tener una velocidad. El P sub 4 va a tener una velocidad B sub 4, lineal, velocidad B sub 4 lineal. Que este vector, ¿cómo va a ser respecto del radio correspondiente? Y va a ser perpendicular. B4 perpendicular a P4 O4. Lo mismo va a pasar con esta B sub 2, que es la velocidad del punto 2, P sub 2, rotando respecto de O sub 2, 1. Velocidad perpendicular a su radio correspondiente, por lo que ya sabemos. ¿Por qué digo todo esto y por qué lo digo así? Porque ustedes no se tienen que aprender de memoria este dibujo.
sino lo tienen que ir trazando en función de lo que saben y de lo que vamos a analizar. Entonces, si estos dos puntos están rotando respecto de su centro de rotación, aparecerán velocidades lineales y radios correspondientes que serán perpendiculares a las velocidades lineales. ¿Ah? Estas velocidades lineales son funciones ¿de quién? De las velocidades angulares correspondientes. ¿Ah? Básicamente es eso. Bien. Ahora, ¿qué va a suceder? Esto es una condición sobre la cual se basa, ya se va a cortar, seguimos el jueves, de cualquier manera. Les vuelvo a repetir, ya subimos esto para que lo vayan leyendo y ya vaya siendo más fácil lo que yo voy explicando y a la vez estudiando para que les resulte menos complicado para el segundo parcial. Bien, acá se tiene que plantear una condición de transmisión. Para que esta transmisión no se rompa, es decir, ¿qué quiere decir eso? Que el contacto entre este perfil y este perfil de los dos eslabones se tiene que mantener en contacto permanente a través de diferentes puntos, pero nunca se tiene que romper el contacto. Entonces, para que eso suceda, se tiene que cumplir esta condición, como dice acá, para que los perfiles no se separen ni se penetren. Las componentes de la velocidad lineal v2 y v4 sobre la dirección de la normal tienen que darme el mismo vector, es decir, un vector Q que va a tener el mismo módulo, la dirección y el sentido. Es decir, Q2, B2 me da una proyección Q sub 2 y B4 me da una proyección Q sub 4. Q2 y Q4 tienen que ser iguales entre sí, tienen que ser Q. Porque es de la única manera que yo aseguro que este eslabón 4 sigue en contacto con el eslabón 2 en todo momento. ¿Por qué es eso? Porque yo ya lo he dicho anteriormente en temas anteriores, la única manera de transmitir movimiento, fuerza entre dos cuerpos es en la dirección de la normal a ambos perfiles en el punto de contacto. Por eso es que aparece esta dirección normal, básicamente. Entonces, esta es la condición básica en la cual se va a basar todo nuestro desarrollo a partir de ahora. Por otro lado, y adelantándonos un poquito, la velocidad v2 y v4 lineales también van a dar proyecciones sobre la dirección de la tangente. Así como dan